No me considero una persona a caballo, si bien hice un viaje de 18.000 kilómetros y mis hijos tampoco. Dentro de los viajes que uno pueda realizar, un viaje a caballo es uno de los más difíciles. Hace 30 años hice un viaje a caballo donde salí de General Madariaga y lo termino en New York. Siempre trabajé en madera, en escultura. Tengo una formación desde muy joven. Yo creo que el artista tiene que hablar de lo que realmente sabe para poder decir algo. Y he estado muy metido en el estudio de los caballos y de los huesos, su anatomía. Cuando uno realmente conoce de un tema y profundiza eso, no va a llegar al fondo nunca. Soy Hugo Gacioles, tengo 57 años. Mi nombre es Juan Luis Der, yo soy chileno, tengo 55 años. Juan Luis aparece un día con un amigo pintor que me lo llevan a mi casa en Madariaga y ahí compartimos un asado. Hugo contó un sueño que quería hacer con su hijo y yo le dije vamos, y desde ahí para adelante nunca quedó como algo imposible. Siempre los dos, yo creo que ahí coincidimos, somos medios locos, aventureros y valientes, creo también. Yo digo que fue como una amistad a primera vista, porque en realidad nos conocimos muy poco antes de hacer el viaje. La idea de este viaje era hacerlo con nuestro hijo, en mi caso con Samuel. Y mis hijos, Eloy y Tobías. Hay un propósito que es unir el Pacífico con el Atlántico como un equipo de caballo con todas las adversidades que puedas tener. Demostrarle a nuestros hijos el contacto con la naturaleza, el espíritu de aventura, que no está todo saturado, que uno puede andar y el mundo es grande. Como queríamos cruzar del Pacífico hasta el Atlántico, está entre medio de la gran cordillera de los Andes y el cruce de la Pampa, una de las etapas más temidas por el tema de la temperatura, la desolación del lugar, y con eso no se bromea en la fecha de cruce. Y bueno, vamos aquí un grupo familiar a tratar de unir la bandera chilena con la bandera argentina y lograr esta aventura que nos hemos propuesto. La primera etapa en Chile éramos un grupo grande de personas. Lo hicimos tratando de hacerlo por cerros, averiguando la huella por el camino, improvisando. Esa sensación de iré bien, porque si te equivocáis perdís 2 días y en este viaje no se puede dar el lujo uno de perder 2 días. El paso de la cordillera lo hicimos por un paso que en este caso yo conocía. Es muy imponente, es brava, es dura, desde acá hasta ahora, de Lima. No es un chiste, es una cosa muy seria. Nos enfrentamos a la verticalidad, y al abismo, al vértigo. Buscando la barra para llegar ahí, a la Argentina, al otro lado. El centenario del ejército, cuando pasó en el 1817, en febrero. Enviado por San Martín, se hizo una división, el grueso del ejército pasó por los Andes, digamos, y se hizo una división que pasó justamente por este paso, que se llama ahora el Paso Freire, y hicieron exactamente la misma ruta que nosotros hicimos hasta Los Quillos. Es tan bello como estresante, porque vos estás llevando a tus hijos por lugares que son sumamente peligrosos, que tenés barrancos. Cuando estás arrancando con un montón de incertidumbre, sin saber cómo va a ser el viaje, qué va a pasar, porque no conocíamos casi nada de por dónde fuimos. Anduvimos alguna que otra vez con Tobías a caballo. Ahora nos hemos metido más en el mundo, por así decirlo, y hemos aprendido un montón de cosas. No teníamos tanta experiencia.
Hay muchas cosas que por ahí uno cuando está todo el día con el celular o todo el día dentro de su casa, que no, por ahí no piensa en muchas cosas, que tanto tiempo afuera y con tanta gente que realmente sabe mucho, que tienen toda una vida de experiencia tremenda, uno aprende y piensa bastante. Desde que no tengo recuerdos que ando a caballo, porque a mi papá le gusta demasiado y él desde que yo soy muy chico se ha esforzado porque a mí también me gusta y me ha mostrado mucho. A esta generación le hicimos trampa. Uno de nosotros tuvo esa crianza refugiado en lo irreal. Al contrario, andaba en bicicleta de la cuadra, jugaba con los amigos, te pelaba en las rodillas. Le pasamos algo que lo enajena, que lo desconecta con la naturaleza, que al final es lo único que tenemos. Cuando salgo a caballo, ese viento que me pega en la cara me da una sensación de libertad. Así fuimos metiéndonos en la pampa, que fue bien potente y duro. Desde un principio fue una de las etapas más temidas por el tema de la temperatura, la desolación del lugar. Elegimos la fecha del verano, que algunos dicen por qué cruzar la pampa en verano, pero como teníamos que cruzar los Andes, tenía que ser en verano también. Ha sido un reto más allá de lo que yo me imaginé. Los puestos de los gauchos de la zona, que están muy distantes unos de otros, y el paisaje lentamente empieza a estirarse y a notarse una desertificación, por lo tanto una falta de habitantes también. Esquivando el calor, que también es uno de los grandes adversarios. Además de la arena, que te cansa un montón más a vos y a los caballos. En el último tiempo el agravante fue que viajamos de noche. Estábamos arrancando a las 2 de la mañana, durmiendo 3 a 4 horas por día, lo mismo que los caballos. Entonces fueron días bastante difíciles porque eso cambia también un poco el humor. Sufrimos, a ver, mentalmente una locura porque uno está cansado, con calor, podrido ya, porque en un momento decís, no tengo ni siquiera más ganas de andar a caballo. Bueno, pero tiene su encanto igual también, ¿viste? Esto de estar así, de ser un poco sufrido, te va a ayudar a ser un poco más agradecido después. Mi rodilla se sale y eso me genera mucho dolor. Aparte no tengo estabilidad porque se me sale para el costado. Como no se rompió el hueso y podía estar parado, acá estoy. Juan Luis creo que es un gran maestro de la montaña. Realmente me sorprendió. Yo tuve la suerte de nacer en una familia que eran criadores de caballos desde varias generaciones. El amor que he tenido desde que tengo recuerdo por el campo, por los caballos, ha sido lo que ha dirigido mi camino en la vida y en el arte también. Estamos cruzando terrenos sin agua, desolados, sin muchos habitantes. Entonces el apoyo de Equipac con Nacho ha sido indispensable, digamos. Entre los 15 y 20 kilómetros teníamos un apoyo de agua y tenían la comodidad de que habían armado ya el circo, entonces estaba mucho más relajado por ese lado. Nos tiene todo armado. Uno no puede dejar de reconocer a quien está detrás de la cámara, que es el amigo Maxi, siempre ahí con el ojo de artista que está esperando el momento, la luz, el ángulo. El grupo humano crece con estas personas que nos acompañan, con Matías, que nos trajo los caballos, una persona que el conocimiento que tiene de los caballos y aparte es un personaje maravilloso.
Como estás preocupado porque no le pase nada, siempre viendo, te bajás, lo primero que ves el lomo, a ver que esté todo bien, que tengan pasto para ellos, que puedan tomar agua, le lavás el lomo, que pueda descansar bien, que esté relajado, y ahí uno puede descansar. Uno no deja de impresionarse como un ser de 500 kilos que tiene el poder de matarte si quiere, o de no llevarte sobre su lomo con esa mansedumbre. Esa bondad, esa empatía que tienen los caballos, esa forma de ser, yo siempre la he relacionado un poco con los ángeles. Son un ser mitológico. En el día a día, la mitología es algo que no la podemos alcanzar, salvo en un libro o en una idea. Al convivir con los caballos, tú lo puedes vivir, lo puedes sentir. Te relacionas con la naturaleza a través de un ser que viene de ese mundo natural y se sale por un minuto de ese mundo a contactarse con el ser humano y eso te toca, te despierta. Y acá, bueno, estamos haciendo entre 35 y 40 kilómetros por día. ¿Y por ahora viene todo bien? ¿Algo para contar que haya sucedido hasta el momento? Todos los días ocurren cosas. Lo que hemos estado aprendiendo de todo con Luis y con Samuel es importantísimo. Además, bueno, de Huguito, que nosotros lo conocíamos no simplemente un padre, sino como alguien que había tenido una aventura, pero nunca habíamos estado tan cerca de experimentar lo que él experimentó. Estamos llevando un montón de experiencias nuevas, cosas que gente de nuestra edad o inclusive más grande no han tenido la oportunidad. Ojalá el día de mañana tener hijos, poder hacer esto mismo y transmitirle como me lo transmitió mi padre. La desolación de la Pampa se contradice con la amabilidad de la gente de acá, de la zona. Es poca, pero es muy buena. Le da mucho sentido al viaje, porque yo creo que este viaje, aparte de tener una connotación familiar, de ir con nuestros hijos, una connotación de amistad, de ir con nuestros amigos, es un viaje también cultural, aparte de los paisajes, conociendo a las personas que lo habitan, que lo hacen más humano el viaje. Y la verdad que los personajes son maravillosos. Una generosidad impresionante, cómo te atienden, te invitan a comer, te vienen a ver, salen al camino a recibirte, es súper gratificante eso. Entonces cuando estáis cansados y aparecen estos personajes, vamos para adelante, sigamos, dan un ánimo impresionante. Uno lo ve andando, el mundo campesino está muy poco valorado. Estas personas que hacen patria, tanto en Chile como en Argentina, metidos en esos rincones, están tan lejanos a lo que aspira la juventud, el ser humano, que es la ultra conexión o muy preocupados de sí mismo, digamos. Cuando uno encuentra a estas personas, se da cuenta que ese tipo de gente tiene mucho que entregarle a la humanidad. Muchos de esos valores que tienen estos personajes y conectados con la tierra a través de la cultura campesina o con su medio ambiente, con la forma de sobrevivir, todos esos detalles humanos, ancestrales, es un crisol, digamos, que se conserva aún eso ahí. Se tiene olvidada la cultura, incluso algunos miran ese tipo de sabidurías como algo casi negativo, cuando ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir, y creo yo que uno no puede olvidar de dónde viene, de quiénes somos, incluso para no cometer los mismos errores. A la cultura campesina hay que cuidarla, porque es una cosa muy frágil, hay una inmensidad de conocimiento que cuando muera el último que lo sabe ya se perdieron. Esas personas que viven por allá debían tener un apoyo, porque hacen patria, digamos. Entramos a la provincia de Buenos Aires. No esperaba tanto recibimiento, tanto apoyo, y uno lo puede ver que es gracias al caballo. Yo venía con mis 2 caballos y empezaba a hablar. Cuervo, no nos vamos a ver tan seguido, te voy a extrañar. Ahora decís, bueno, me voy a tener que separar de este tipazo que tenés acá, te lleva, te trae. Es un animal muy fiel, demasiado. Dejan de ser compañeros, empiezan a ser familia.
tenía ansioso, me tenía con muchas ganas, me emociona, pero bueno, se está terminando algo que no me hubiese imaginado nunca que iba a ser. Haber dejado atrás un transcurso tan lindo, tan largo, tan difícil, me genera constantemente nostalgia. Me dan ganas de volver un ratito a veces. Este viaje yo creo que pasó a ser como una especie de etapa de la vida, fue tan potente que pasa eso, entonces da un poco nostalgia que se acabe y para mí fue un viaje muy familiar, andar con ellos es un lujo, la verdad que muy bueno. Hace un tiempo te hubiera dicho que quería llegar rápido porque el calor, la falta de agua, todo eso era agotador. Pero ahora ya en la recta final no se imagina mucho cómo sería después. Me llena de felicidad compartir con gente y que le dé ese cariño a mis hijos y que ellos estén disfrutando de este momento. No hay edad para cumplir los sueños. Ser parte del sueño de mis hijos, eso es lo más importante. Nosotros tratamos de compartir lo poco o mucho que sabemos para acompañarlos, pero el sueño hoy es de los chicos. Hay algo que te llena el alma, el hecho de que tanta gente disfrute algo que está haciendo uno, la cantidad de gente que nos estuvo acompañando y siguiendo durante todo el trayecto fueron parte del viaje.